Libro tercero. No solo hay que tener en cuenta que la vida se agota con cada día que pasa y que la parte que queda de ella es cada vez más pequeña, sino que también hay que darse cuenta de que, incluso si alguien vive por más tiempo, es incierto si su facultad de pensamiento seguirá igual y bastará para la comprensión de las cosas y para la contemplación encaminada al acontecimiento de los asuntos divinos y humanos. Porque si uno comienza a decir tonterías, no disminuirá por ello su capacidad para respirar, nutrirse, tener representaciones e impulsos y otras cosas semejantes, pero sí merma considerablemente la capacidad de disponer de sí mismo, de pasar revista meticulosamente a las diferentes obligaciones, de distinguir los fenómenos y sobre todo de tener claro si ya es hora de abandonar la propia vida y todas las demás cosas que precisan de un razonamiento bien ejercitado. Así que hay que darse prisa, no solo porque cada día uno se aproxime más a la muerte, sino también porque la capacidad de entender y asimilar las cosas cesa con anterioridad. También se debe considerar lo siguiente: incluso los fenómenos que acompañan a los procesos naturales tienen algún encanto y atractivo. Por ejemplo, cuando se hornea un pan, algunas partes se resquebrajan y estas grietas, que en cierto modo son contrarias al propósito de hornear el pan, llaman nuestra atención y despiertan particularmente nuestro deseo de comerlo. También los higos suelen rajarse cuando están muy maduros, y en el caso de las aceitunas completamente maduras, el hecho de estar a punto de podrirse le da al fruto una belleza peculiar. Igualmente, las espigas arqueadas hacia abajo, el entrecejo del león, la espuma que sale de la boca del jabalí y muchas otras cosas que, consideradas en sí mismas, están lejos de ser hermosas, contribuyen a la belleza y tienen un encanto particular porque concurren a fenómenos naturales. Así que, si alguien tiene un sentimiento y una comprensión más profunda de lo que acontece en el mundo como un todo, casi nada, incluso entre las cosas que se dan de forma concomitante, le parecerá no tener un cierto efecto agradable. Tal persona no gozará menos al mirar las fauces abiertas de las bestias salvajes en la vida real que las imitaciones hechas por pintores y escultores. También tendrá la facultad de ver con ojos discretos la plenitud y madurez de una anciana y de un anciano, al igual que la gracia que se manifiesta en los niños. Y muchas cosas de este tipo no persuaden a cualquiera, sino solo a quien de forma genuina y entregada se familiarice con la naturaleza y sus obras. Hipócrates, tras haber curado muchas enfermedades, enfermó él mismo y murió. Los caldeos predijeron la muerte de muchas personas. Luego, también a ellos los alcanzó el destino. Alejandro, Pompeyo y Cayo César, después de haber destruido tantas ciudades enteras, sin dejar piedra sobre piedra, y haber acabado en la batalla a miles de tropas de caballería e infantería, también acabaron por perder la vida en algún momento. Heráclito, que realizó tantas investigaciones acerca de la destrucción del mundo por el fuego, murió, e Hidropesia, untado con boñiga. A Demócrito lo mataron los piojos, y a Sócrates otros piojos. ¿Qué quiere decir esto? Te embarcaste, surcaste el mar y atracaste. Ahora desembarca. Si es otra vida, tampoco allí hay nada vacío de dioses. Y si es un estado de total insensibilidad, dejarás de soportar dolores y placeres y de servir a ese receptáculo que es tanto más indigno
cuanto más digno es a quien Él sirve. Porque lo uno es la inteligencia y el espíritu divino, lo otro tierra y sangre sucia. No malgastes el resto de tu vida pensando en otras personas, a menos que lo hagas en pos de un bien común. De lo contrario, te distraerás de otra actividad al imaginar lo que hace este o aquel, y por qué lo hace, y lo que dice, lo que se propone, lo que trama, y todas las demás cosas que te hacen apartar de la observación de tu propio principio rector. Así que, en la sucesión de las ideas propias, uno debe evitar dejarlas al acaso y sin objetivo, pero, sobre todo, inclinarse a ser entrometido y malicioso. Y también debe acostumbrarse a concebir solo aquellas ideas que, al ser preguntado de súbito ¿en qué estás pensando?, pueda responder abierta e inmediatamente en esto y aquello, de modo que en el acto sea evidente que todo lo que está pensando es simple y bien intencionado y que es propio de un ser con sentido comunitario que no concede importancia a las ideas que sugieran placer o, en una palabra, cualquier forma de disfrute, ni siente ambición, envidia, desconfianza u otra cosa semejante de la que habría de sonrojarse si manifestara que estaba pensando en ello, puesto que, en verdad, un hombre de tal condición que ha dejado de posponer su intención de estar cuanto antes entre los mejores, es una especie de sacerdote y servidor de los dioses por el hecho de cultivar una estrecha relación con el ser que habita en su interior y que hace al ser humano incorruptible por los placeres, invulnerable a todo dolor, intocable para todo acceso de soberbia y carente de todo sentido para la maldad, luchador en la mayor de las contiendas, la de no caer a causa de alguna pasión, imbuido hasta lo más hondo de justicia, aceptando con toda su alma todo lo que sucede y le toca en suerte, e imaginando en muy escasas ocasiones y solo cuando el bien común lo obliga expresamente a hacerlo, lo que otra persona hace o piensa, porque únicamente se ocupa de cómo dar cumplimiento a lo que él mismo piensa, y reflexiona sin cesar acerca de lo que está destinado en el entramado del todo. Produce con lo que piensa actos bellos, en la convicción de que lo que depara el destino es bueno, porque el destino asignado a cada uno está insertado en el todo, a la vez que lo inserta a él en el todo. Asimismo, es consciente de que todos los seres racionales están emparentados entre sí y que corresponde a la naturaleza humana cuidar de todos los seres humanos, sin que por ello se deba escuchar la opinión de todas las personas, sino solo la de aquellas que viven en armonía con la naturaleza. Y en cuanto a los que no viven así, tiene presente todo el tiempo cómo se comportan en casa y fuera de casa, de noche y de día, y con quienes se juntan. Por consiguiente, no le da ninguna importancia al elogio de tales personas que ni siquiera consigo mismas están satisfechas. No actúes en contra de tu voluntad, ni ignorando el bien común, ni sin realizar un examen previo, ni albergando un sentimiento de resistencia. Tampoco debes adornar con refinamientos tu pensar. No debes hablar con profusión de palabras ni llevar a cabo demasiadas cosas. Además, que el Dios que reside en ti sea soberano de un ser varonil, maduro y venerable, con sentido político, de un romano y gobernante que se ha asignado a sí mismo su puesto, como corresponde a una naturaleza que, presta a separarse, espera la señal de retirada para dejar la vida, sin necesitar de un juramento o de un ser humano que le sirva de testigo, que en tu interior te sientas radiante y no requiera de ayuda externa ni de la calma que te brinden los demás.
debes sostenerte derecho en vez de ser enderezado. Si encuentras un bien mejor en la vida humana que la justicia, la verdad, el dominio de sí mismo, la valentía y, en pocas palabras, la satisfacción de tu pensamiento consigo mismo, en la medida en que te hace actuar de acuerdo con la recta razón, y la satisfacción con el destino en todas aquellas cosas que depara y que están fuera del ámbito de tu influencia y tu voluntad. Así que digo, si ves un bien mejor que ese, vuélvete hacia él con toda tu alma y disfruta de lo que has encontrado como bien supremo. Pero si nada te parece mejor que el Espíritu Divino que habita en ti, que ha puesto bajo su dominio tus propios impulsos, que examina tus ideas y que, como decía Sócrates, se liberó a sí mismo de la seducción de los sentidos, se sometió a los dioses y se preocupa por los hombres, si consideras que todo lo demás tiene un significado y un valor menor, entonces no cedas terreno a nada diferente, porque tan pronto te hayas inclinado hacia algo diferente, desviándote de tu camino, ya no podrás dar la preferencia a ese bien, que es tuyo, sin verte estorbado. Y es que no es correcto contraponer a este bien, que se basa en la razón y el sentido político, cualquier otra cosa, como el aplauso de la multitud, los altos cargos, la riqueza o el disfrute obtenido de los placeres, pues todas estas cosas, aunque parezcan convenir a nuestra vida solo por un breve tiempo, suelen enseñorarse de nosotros súbitamente y arrastrarnos. Pero tú, digo, elige sencilla y libremente lo mejor y aférrate a ello. Lo mejor es lo que conviene. Si lo es para ti en cuanto ser racional, acátalo. Si lo es para ti solo como ser vivo, entonces dilo sin ambages y sostén modestamente tu juicio. Lo único que importa es que lleves a cabo tu examen con solidez. Nunca aceptes como útil para ti nada que algún día te obligue a traicionar la lealtad, a perder la vergüenza, a odiar a alguien, a sentir desconfianza, a desear el mal a otro, a fingir y a desear algo que habría de esconderse detrás de muros y cortinas. Porque el que prefiere seguir su propia inteligencia y su espíritu divino y rendir culto a la excelencia de éste, no actúa en una tragedia, no lanza quejidos y no necesitará ni de la soledad ni de la multitud. Y lo más importante, vivirá sin perseguir y sin huir. Sí dispondrá de su alma encerrada dentro de su cuerpo por un periodo de tiempo más largo o más corto. Es algo que lo tiene sin cuidado, porque incluso si debe partir ya mismo, se marchará tan fácilmente como si fuera a cumplir con una más de aquellas tareas que se pueden realizar conservando la decencia y la dignidad, ya que toda su vida se ha cuidado de una sola cosa, de que la inteligencia que vive en él discrepe de la de un ser vivo dotado de inteligencia y sentido político. En el pensamiento de una persona que se ha contenido dentro de los límites y se ha purificado, no encontrarás nada purulento, nada impuro, nada descompuesto desde adentro. El destino no lo encuentra con una vida incompleta, como se podría decir de una figura trágica que parte antes del final y antes de haber terminado de interpretar su papel, y en su ser no hay nada servil, nada afectado, nada que lo ate a los demás, ni nada que lo aísle de ellos, nada dependiente, nada oculto. Presta atención a tu capacidad de apreciar, de ella parte todo, para que en el principio rector de tu alma no surja ninguna apreciación más que no corresponda a la naturaleza y a la constitución del ser racional. Esta capacidad exige una actitud no precipitada, el trato familiar con los seres humanos y la obediencia a los dioses. Así que deshazte de todo y aférrate solo a estos pocos principios. Y recuerda además que cada cual vive tan solo el instante fugaz
que está presente. El resto del tiempo ya se ha vivido o es incierto. El tiempo que cada cual vive, entonces es reducido. Y también lo es el pedazo de tierra donde vive. Asimismo, es insignificante la fama póstuma, incluso la más duradera, que se basa en la transmisión hecha por hombrecillos que no tardarán en morir y que, sin ni siquiera se conocen a sí mismos, mucho menos conocen a la persona que murió hace tanto tiempo. A los principios mencionados hay uno más que añadir: establecer siempre el límite y el contorno de la cosa que aparece ante nuestros ojos para poder verla en su esencia, desnuda, entera y en toda su dimensión, y para poder decirse a sí mismo su propio nombre y los nombres de aquellos elementos que la componen y en los que se volverá a disolver, porque nada contribuye tanto a la grandeza de espíritu como la capacidad de examinar de forma metódica y veraz cada una de las cosas que se nos presentan en la vida, y de observarlas siempre de una manera que se advierta qué utilidad le aportan a qué clase de cosmos, y qué valor tienen, por un lado, para el todo, y por el otro para el hombre como ciudadano de la ciudad suprema, a la que pertenecen las demás ciudades como si fueran sus casas. Saber qué es eso que ahora crea en mí una representación, y de qué se compone, y cuánto tiempo puede durar de acuerdo con su naturaleza, y qué virtud se requiere frente a ello, como por ejemplo la mansedumbre, la valentía, la veracidad, la fidelidad, la sencillez, la autosuficiencia y todas las demás. Por lo tanto, uno debe decirse a sí mismo acerca de cada una de las cosas: esto proviene del Dios. Aquello sucede por un encadenamiento fatal de hechos, por el entramado del destino, por un encuentro casual y por azar. Pero lo otro fue ocasionado por alguien de mi género, de mi familia, de mi círculo, que no obstante ignora lo que le corresponde según la naturaleza, pero yo no lo ignoro. Por eso lo trato con buena voluntad y con justicia, según la ley natural de la vida en comunidad, y al mismo tiempo a las cosas medias procuro tratarlas según su valor. Si te ocupas de la tarea del día siguiendo la recta razón, con entrega, seriedad y buen ánimo, sin trivializar nada, sino velando por la pureza de tu espíritu divino y por conservarlo como si tuvieras que devolverlo ya, si te aferras a este principio, sin esperar nada y sin tratar de evitar nada, sino sintiéndote satisfecho con la actividad que te es posible según la naturaleza y con la verdad heroica en todo lo que dices y comentas, tendrás una vida feliz y no existe nadie que pudiera impedírtelo. Así como los médicos siempre tienen al alcance de la mano sus instrumentos y sus implementos de hierro para las intervenciones de urgencia, así ten presentes estos principios para comprender las cosas divinas y humanas, y para hacer todo, incluso la cosa más nimia, como alguien que es consciente del vínculo mutuo que las une, porque no hará bien nada de lo humano sin referirlo a la vez a lo divino, ni viceversa. No sigas divagando, porque no tendrás ocasión de leer tus anotaciones, ni las hazañas de los antiguos romanos y griegos, ni los extractos de sus obras que has reservado para tu vejez. Así que apresúrate, por fin renuncia a las vanas esperanzas, y mientras sea posible, acude en tu propia ayuda si algo de ti te interesa. No saben todo lo que significa robar, sembrar, comprar, estar tranquilo y ver qué se debe hacer, lo cual no se logra con los ojos, sino con una visión diferente. Cuerpo, alma, inteligencia. Los sentidos pertenecen al cuerpo, los impulsos al alma y los principios a la inteligencia. Recibir impresiones por obra de la representación también le es posible al ganado, y ser movido como un títere por los impulsos
también es propio de los animales salvajes, de los andróginos, de Falaris y de Nerón. Tener la inteligencia como un principio que guía hacia lo que parece moralmente apropiado también está al alcance de aquellas personas que no creen en los dioses, traicionan a su patria y son capaces de hacer todo tipo de cosas tan pronto cierran sus puertas. Si las características restantes son comunes a los seres mencionados, lo único que queda como cualidad específica de la persona buena es querer y acoger con alegría todo lo que le sucede y le toca en suerte en el entramado del destino, además de no mancillar el espíritu divino que mora en su interior, en su pecho, ni perturbarlo con una multitud de ideas, sino antes bien mantenerlo despejado, procurando que siga al Dios como es debido y que no pronuncie nada contrario a la verdad, ni haga nada contrario a la justicia. Y si todos los hombres desconfían de este hombre bueno y no le creen, que lleve una vida sencilla, decorosa y libre de preocupaciones, no se enfadará con ninguno de ellos, ni se dejará desviar del camino que lo lleva a la meta de su vida, a la que se debe llegar puro, tranquilo, liberado y voluntariamente conforme con su propio destino. Libro cuarto. Cuando la razón dominante que vive en nosotros se comporta de acuerdo con la naturaleza, enfrenta los acontecimientos de tal manera que siempre es capaz de adaptarse fácilmente a lo que se le presenta. No tiene preferencia por ninguna materia en particular, sino que aspira con cierta reserva a metas superiores, pero transformando lo que se le opone en materia para sí misma, así como hace el fuego cuando se apodera de las cosas que caen en él. Bajo ellas se extinguiría una pequeña llama, pero el fuego abrasador se apodera muy rápidamente de las cosas que se le arrojan, las consume y se eleva aún más gracias a ellas. Ninguna actividad debe dejarse al acaso, ni emprenderse de ninguna manera que diverja de las reglas del arte. Las personas buscan lugares para retirarse, en el campo, junto al mar y en la montaña. Y también tú anhelas esta clase de retiro. Sin embargo, es una tontería desde todo punto de vista, puesto que te es posible retirarte a ti mismo en el momento que lo desees, porque no hay lugar más tranquilo y libre de preocupaciones para el retiro de un hombre que su propia alma, especialmente para aquel que tiene en su interior algo en lo que puede sumergirse y sentirse al instante en un estado de placidez. Por placidez no quiero decir otra cosa que disposición ordenada. Así que permítete estos retiros continuamente y renuévate, y que sean breves y elementales los principios que, en el momento en que te vienen a la mente, bastan para aliviar cualquier dolor y liberarte del enojo causado por aquellas cosas a las que tendrás que volver después. ¿Qué te hace enojar? ¿La ruindad de los hombres? Reconsidera el siguiente juicio. Todos los seres racionales están hechos los unos para los otros. Soportarlos forma parte de la justicia y saber que sus errores son involuntarios. Considera también cuántas personas han sido enemigas entre sí, han desconfiado y se han odiado mutuamente, se han combatido hasta terminar tendidos y convertidos en cenizas. Ponle fin. ¿O también te enoja lo que te es asignado en el entramado del todo? Recuerda la alternativa, o la providencia o los átomos, y piensa en el sinnúmero de pruebas de que el cosmos es como una ciudad. ¿Te sigue afectando lo corporal? Ten presente que el pensamiento no se mezcla con el hálito de vida, que tiene un movimiento suave o violento. Una vez se ha separado y conocido su propio poder, y recuerda cuántas cosas has escuchado y acogido sobre el dolor y el placer. ¿O te distrae la expectativa de un poco de gloria? Mira con qué rapidez se olvida todo, y piensa en el abismo del tiempo ilimitado a ambos lados, en la vacuidad de la fama póstuma, en la veleidad
y falta de capacidad de juicio de quienes parecen elogiarte, y en la pequeñez del espacio en el que sucede todo esto, la Tierra entera es solo un punto, y de ella, ¿qué tan pequeño es el rincón que poblamos? ¿Y cuántas personas y de qué clase están aquí para elogiarte? En adelante, piensa entonces en retirarte a ese pequeño terruño que te pertenece, y sobre todo, no te dejes arrastrar, ni te obstines, sino sé libre, y mira las cosas como un hombre, como un ser humano, como un ciudadano, como un ser mortal. Entre las máximas más importantes para orientarte deben estar estas dos. Primero, que las cosas no tocan el alma, sino que están fuera de ella, inmóviles, y las perturbaciones solo tienen su origen en lo que suponemos en nuestro interior. Segundo, que cualquier cosa que veas no tardará en transformarse y en dejar de ser. Piensa siempre en cuántas transformaciones has experimentado ya en ti mismo. El cosmos es cambio, la vida solo apreciación. Si la condición de ser inteligentes nos es común, también tenemos en común la razón en virtud de la cual somos seres racionales. Si este es el caso, entonces también nos es común la razón que nos dice qué hacer y qué no hacer. Muchos pequeños granos de incienso en el mismo altar, unos se depositaron previamente sobre él, otros después, pero eso no marca ninguna diferencia. Dentro de 10 días, les parecerás un dios a aquellos para quienes ahora eres un animal salvaje o un mono, siempre que retornes a los principios y a la veneración de la razón. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. Tu destino es inexorable. Ya se cierne sobre tu cabeza. Mientras vivas, mientras aún te sea posible, hazte bueno. Cuánta tranquilidad gana aquel que no presta atención a lo que dice, hace o piensa el otro, sino solo a lo que él mismo hace para que su acción sea justa y pía, y en todo sentido buena. No se debe buscar con la mirada a alguna personalidad oscura, sino avanzar en línea recta a la meta sin dispersiones. Quien se inquieta por su fama póstuma, no piensa que cada una de las personas que lo recuerden no tardarán en morir, y después también quienes lo sucedan, hasta que finalmente quede extinguido todo recuerdo de él, que haya avanzado en una cadena de seres que se encienden y luego se apagan. Pero supón que las personas que te recordarán son inmortales, y que el recuerdo de ti también es inmortal. ¿Qué obtendrías? Y no solo estoy diciendo que eso en nada afecta al hombre muerto, sino que, para el que está vivo, ¿qué valor tiene el elogio, aparte de ciertas ventajas de orden práctico? En efecto, en un momento inoportuno dejas de lado el don de la naturaleza por lo que otros digan de ti en el futuro. Además, todo lo que es bello de alguna forma es bello por sí mismo y culmina en sí mismo, sin que el elogio influya en su condición. Nada se hace mejor o peor por el hecho de ser elogiado. Esto mismo digo incluso de las cosas que muy comúnmente se llaman bellas, como los objetos materiales y las obras de arte. Lo verdaderamente bello, ¿de qué tiene necesidad? Al igual que la ley, la verdad, la benevolencia o la reverencia. ¿Cuál de estas cosas es bella por recibir un elogio o se destruye por ser reprobada? ¿La esmeralda acaso sufre menoscabo si no se la elogia? ¿Y qué sucede con el oro, el marfil, la púrpura? ¿Con una lira, una daga, una florecilla o un pequeño árbol? Si las almas perduran, como el aire les ha dado cabida desde la eternidad, y como la tierra les da cabida a los cuerpos que han sido enterrados desde hace tanto tiempo, así como su transformación y descomposición crea espacio para otros cadáveres, así también las almas, después de haber pasado al aire y permanecer allí por algún tiempo, sufren una metamorfosis, se desvanecen y se inflaman, siendo reabsorbidas en la razón, simiente de todo lo que existe,
y dejando espacio a las almas que llegan después de ellas. Esta podría ser la respuesta si se cree en la persistencia de las almas. Pero no solo se debe pensar en la cantidad de cuerpos que así se entierran, sino también en los animales consumidos todos los días por nosotros y por otros seres vivos, pues qué gran número es consumido y enterrado, por así decirlo, en los cuerpos de aquellos que se alimentan de ellos, y sin embargo, todos encuentran lugar porque se han transformado en sangre o se han convertido en una sustancia aérea o ígnea. ¿En qué se basa la investigación de la verdad en este caso? En la distinción entre el principio material y el causal. No dar tumbo, sino en cada impulso que sentimos llevar a cabo lo que es justo y para cada idea que nos sobreviene, preservar la habilidad de comprender. Estoy en armonía con todo lo que está en armonía contigo. Oh cosmos, nada que llegue a tiempo para ti es prematuro o tardío para mí. Todo lo que traen tus estaciones es para mí un fruto. Oh naturaleza, de ti proviene todo. En ti está todo. A ti te vuelve todo. Aquel dice, amada ciudad de Crecope. Y tú no dirás, amada ciudad de Zeus. Ocúpate de pocos asuntos, dice el filósofo, si quieres estar de buen ánimo. ¿No es mejor ocuparse solo de lo necesario y de todo aquello que dicta la razón de un ser político por naturaleza? Pues lo que trae el buen ánimo no solo es llevar a cabo acciones bellas, sino llevar a cabo pocas acciones. En efecto, quien se abstiene de la mayor parte de lo que dice y hace en vista de que es innecesario, tendrá más ocio y menos perturbaciones. Ensaya cómo te sienta la vida de un hombre bueno, que, por un lado, se complace en aquello que le asigna en el orden del todo, y, por el otro, se siente satisfecho con su propio obrar justo y su disposición benévola. ¿Viste eso? Entonces observa también lo siguiente. No te cargues con preocupaciones a ti mismo. Haz de ti alguien sencillo. Alguien comete un error. Solo lo comete contra sí mismo. ¿Te ha sucedido algo? Bien, desde el principio todo lo que te sucede te fue asignado y predeterminado a partir del orden del todo. En general, la vida es corta. Hay que aprovechar el presente haciendo uso de la prudencia y la justicia. Ten un ánimo sobrio y distendido. En efecto, o existe un mundo ordenado, un cosmos, o en el mundo es el resultado de una mezcla accidental, pero sin ningún orden, un no cosmos. ¿O acaso puede subsistir en ti algún tipo de orden, mientras que en el todo hay un desorden? A pesar de que entre todas las cosas, aún separadas unas de las otras y dispersas, reine la simpatía. Esto de los hombres cuya fama, carácter oscuro, un carácter de mujer, un carácter obstinado, feroz, bestial, pueril, estúpido, falso, tortuoso, taimado, tirano. Sí, es un forastero en el cosmos, quien no comprende las cosas que hay en él. No es menos un forastero quien no conoce las cosas que suceden dentro de sí. Es un refugiado, quien se sustrae a la razón política, un ciego, quien cierra los ojos de la inteligencia, un mendigo, quien precisa de otro y no tiene por sí mismo todo lo que se necesita para vivir. Es un absceso del cosmos, quien renuncia a la razón de la naturaleza común y se aparta de ella al sentirse descontento con lo que sucede. Pues la naturaleza, que también a ti te produjo, produce también eso. Es una parte escindida de la ciudad, quien escinde su propia alma de la de todos los seres racionales, siendo esta una sola. El uno filosofía sin túnica, el otro sin libro, otro dice semidesnudo, no tengo pan y sigo siendo fiel a la razón. Yo, en cambio, no me alimento de las ciencias y le sigo siendo fiel. Ama el modesto oficio que aprendiste y encuentra en él tu satisfacción. Pasa el resto de tu vida como alguien que ha confiado todo lo suyo a los dioses, con toda su alma, y de ti mismo
No hagas ni un tirano ni un esclavo de ningún hombre. Trae a tu mente, en aras de la comprensión, los tiempos de Vespasiano. Verás lo siguiente: personas que se casan, que crían hijos, enferman, mueren, hacen la guerra, celebran, comercian, labran la tierra. También personas lisonjeras, presuntuosas, desconfiadas, intransigentes, intrigantes, y también algunas personas que le desean la muerte a otras, refunfuñan contra su situación presente, aman, acumulan tesoros, aspiran a alcanzar consulados y reinados, y de la vida de todas estas personas no queda rastro alguno. Después regresa en tu mente a los tiempos de Trajano. De nuevo encontrarás las mismas cosas, y también esa vida está muerta. Observa asimismo las inscripciones de otros tiempos y de pueblos enteros, y mira cuántas personas hicieron grandes esfuerzos, cayeron al poco tiempo y se disolvieron en sus elementos. Sobre todo debes acordarte de aquellas personas a las que tú mismo viste desvivirse en vano, sin pensar en hacer lo que estaba en armonía con su propia naturaleza, ni aferrarse a ello, ni hallar en ello su satisfacción. En este contexto, cabe recordar que el empeño que ponemos en cada una de nuestras acciones tiene su propio valor y justa medida, pues si no les ha concedido a cosas nimias más tiempo del que se merecen, no terminarás renunciando, impacientando a tu tarea. Algunas expresiones que antiguamente fueron comunes son arcaísmos. Asimismo, los nombres de los varones celebrados antiguamente en muchas odas son ahora de alguna forma arcaísmos. Camilo, Cesón, Boleso, Leonato, al poco tiempo Excipión y Cantón, luego Augusto y después Adriano y Antonio, pues todo es perecedero y pronto se sabe de ello únicamente a través de leyendas, pero después no tarda en caer del todo en el olvido. Y digo esto de los hombres, cuya fama brilló tan asombrosamente. Todos los demás desaparecieron y se extinguieron, junto con su último aliento. En suma, ¿qué es la memoria eterna? Algo completamente vacuo. ¿Qué es entonces a lo que hay que dirigir todo empeño? Solo una cosa: un pensar justo, un obrar consagrado al bien común, un lenguaje que nunca miente y una actitud que acoge todo lo que sucede como necesario, como familiar, como algo que fluye del mismo suelo y de la misma fuente. Entrégate voluntariamente a Cloto y deja que entreteja el hilo de tu vida con las cosas que ella quiere. Todo es efímero, tanto lo que recuerda como lo que se recuerda. Contempla ininterrumpidamente todo lo que surge por obra de la transformación y acostúmbrate a pensar de que no hay que la naturaleza del todo ame tanto como transformar las cosas que son y producir seres humanos semejantes, porque todo lo que existe es, por así decirlo, semilla de lo que surgirá de él. Pero tú solo concibes como una semilla lo que cae en la tierra o en la matriz. Esta idea, por supuesto, delata demasiada ignorancia. Pronto estarás muerto, y todavía no eres alguien sencillo ni imperturbable. No te has liberado del temor de que te inflijan un daño desde afuera, ni eres benévolo con todas las personas, y no diriges tu entendimiento a la práctica exclusiva de la justicia. Examina los principios rectores de su alma y aquello que las personas prudentes desvían, desean evitar o alcanzar. Examina los principios rectores de su alma y aquello que las personas prudentes desean evitar o alcanzar. Nada malo para ti surge en el principio rector del alma de otro, y menos aún en cualquier transformación y modificación de lo que nos rodea. ¿Dónde entonces? Allí donde surge lo que supones acerca de los males. Allí no debe surgir ninguna apreciación y todo estará bien. Incluso
si su vecino más próximo, el pobre cuerpo, se corta, se quema, supura, la parte que hace apreciaciones acerca de estos procesos debe, sin embargo, permanecer tranquila, es decir, debe distinguir que lo que puede sucederle por igual a un hombre malo y a un hombre bueno no es ni malo ni bueno, porque lo que le sucede tanto a quien vive conforme a la naturaleza como a quien vive contra ella no es ni conforme ni contrario a la naturaleza. Concibe ininterrumpidamente el cosmos como un ser viviente que tiene una sola sustancia y una sola alma, y como todo es transmitido a la facultad de sentir única de él, como él pone todo en movimiento a través de un solo impulso, como todas las cosas son la causa que concurre a todo lo que sucede, y qué tipo de entretejido y entrelazamiento es. Eres un alma diminuta que carga consigo a un cadáver. Como decía Epicteto, las cosas que se encuentran en transformación no experimentan nada malo, como tampoco experimentan nada bueno, las que surgen de la transformación. El tiempo es un río de todas las cosas que suceden y una impetuosa corriente, porque en el instante mismo en que se ve cada cosa, esta ya es arrastrada y el flujo trae otra cosa que también pasará. Todo lo que sucede es tan habitual y conocido como la rosa en la primavera y la fruta en el otoño, como también lo son la enfermedad, la muerte, la calumnia, la intriga y cuantas cosas más alegran o entristecen a los insensatos. Lo posterior siempre está íntimamente ligado a lo anterior, y no a la manera de una enumeración de particularidades aisladas, regida tan solo por la coerción de una regla, sino una relación fundada en la razón, y así como lo que existe tiene una disposición armónica, así también todo lo que acontece no muestra una mera sucesión, sino una maravillosa relación interior. Ten siempre presentes las palabras de Heráclito: es muerte de la tierra convertirse en agua, y muerte del agua es convertirse en aire, y el aire convertirse en fuego, e inversamente. Y piensa también en aquel que olvida a dónde lleva el camino, asimismo, del logos, con el que sobre todo tiene relación continuamente, el que gobierna todas las cosas. Se separan, y las cosas con las que tropiezan a diario les parecen extrañas. También dice Heráclito: no se debe obrar y hablar como los que están dormidos. En efecto, también entonces creemos obrar y hablar, y que no se debe actuar como hijos de nuestros padres, esto es, en palabras sencillas, como lo hemos heredado. Así como, si uno de los dioses te hubiera dicho que morirías mañana, o a lo sumo pasado mañana, habrías dejado de darle importancia a que sucediera pasado mañana, más bien que mañana, a menos que fueras un sujeto completamente vil, porque ¿qué tan grande es la diferencia? Asimismo, no considere de gran importancia que suceda dentro de muchos años, más bien que mañana. Recuerda, en todo momento, cuántos médicos que muchas veces fruncieron el ceño ante sus enfermos han muerto ya. Cuántos astrólogos que predijeron la muerte de otros como un hecho significativo. Cuántos filósofos que sostuvieron miles de discursos sobre la muerte y la inmortalidad. Cuántos héroes que dieron muerte a numerosos enemigos. Cuántos tiranos que ejercieron su poder sobre la vida y la muerte con una tremenda actitud desdeñosa, como si ellos mismos fueran inmortales. Cuántas ciudades, por así decirlo, han muerto enteras. Hélice, Pompeya, Herculano y otras incontables,
pasa revista también, una a las personas que tú mismo has conocido. Al uno le llegó la hora tras enterrar al otro, a este tras enterrar a aquel. Y todo esto en tan poco tiempo. En suma, considera siempre lo humano como efímero y vano. Ayer todavía una gotita babosa, mañana cuerpo embalsamado o ceniza. Este breve lapso entonces se debe recorrer ajustándose a la naturaleza y después disolverse con ánimo alegre como una aceituna madura que, al caer del árbol, alabará a la tierra que la engendró y agradeciera al árbol que la hizo crecer. Ser como el arrecife contra el que rompen las olas sin pausa. Él se mantiene firme mientras las aguas agitadas a su alrededor se calman. Qué desafortunado soy de que me haya tenido que pasar esto. Pero no, en su lugar, qué afortunado que aunque me haya pasado esto, no siento aflicción y ni estoy quebrantado por la situación presente, ni albergo temor por el futuro, porque algo semejante le habría podido pasar a cualquiera, pero al sufrirlo, no cualquiera habría permanecido sin aflicción. ¿Por qué la primera situación habría de ser más un infortunio que la última un hecho afortunado? ¿Acaso entiendes, por infortunio de un hombre, algo distinto de un desacierto de la naturaleza humana? ¿Y no crees que un desacierto de la naturaleza humana es algo que contradice la voluntad de esta naturaleza? ¿Qué voluntad? Ya conoces esta voluntad. ¿Acaso este acontecimiento te impide ser justo, magnánimo, sensato, prudente, reservado, veraz, discreto, independiente y dueño de todas las demás virtudes, en cuya presencia consiste la peculiaridad de la naturaleza humana? En adelante recuerda, ante cualquier suceso que te haga sentir afligido, aplicar la siguiente máxima. Esto no solo no es un infortunio, sino que sobrellevarlo con entereza es una fortuna, un medio ordinario, pero a la vez eficaz para despreciar la muerte, consiste en recordar a aquellos que se aferraron tenazmente a la vida. ¿Qué ventaja obtuvieron de ellos sobre los que murieron prematuramente? En todo caso, en alguna parte yacen Cadiciano, Fabio, Juliano, Lépido o cualquier otro de los que enterraron a muchos de ellos y que después fueron enterrados ellos mismos. En suma, mínima es la diferencia de la duración de la vida, y ese mínimo más de tiempo, con cuántas fatigas, junto a qué clase de personas y en qué nimio cuerpo se agota, no cuenta nada. Mira hacia atrás, el abismo del tiempo, y hacia adelante, otro tiempo ilimitado. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un niño de 3 días de edad y un triple gerenio? Corre siempre por el camino más corto, y el más corto es el que avanza de acuerdo con la naturaleza. Así, todo lo que digas y hagas se dará de la manera más sana, ya que un propósito tal libera de las penas y vacilaciones, de toda tendencia a ser calculador y falso.